que vamos a tener al doctor Yair García Guerrero. Él es especialista en medicina integrada y nos acompaña desde Monterrey. ¿Quiénes somos nosotros? Pruebas Rápidas en México, Amunet, un sistema de laboratorio portable, y somos la biotecnología con más de 8 años desarrollando y fabricando pruebas rápidas en Puebla, aquí en nuestro país. Ofrecemos la más alta calidad e innovación y, lo más importante, la asistencia técnica e innovación para cada uno de los profesionales de la salud que tenemos el gusto de conocer. Es importante iniciar y compartir con ustedes cuál es nuestra misión, porque realmente estamos aquí por un propósito que va más allá incluso de que lo que nuestra mente puede entender. Nuestro enfoque principal como laboratorio portable de pruebas rápidas Amunet es conectar con cada profesional de la salud en México, poder ayudar y compartir conferencias semanales informativas donde diferentes médicos de distintas especialidades compartan con cada uno de ustedes el conocimiento sobre la práctica diaria, toda la experiencia que se vive en el consultorio y de qué manera podemos beneficiar al paciente. A mí me encantan estas conferencias porque sin duda cada una de las personas que estamos aquí conectadas nos interesa ayudar a los demás. Agradezco a Dios tener el gusto de conocerlos porque sin duda la gran actividad que cada uno de ustedes realiza no solamente salva vidas, sino también guía a quienes estamos en este camino, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por esto, y nuestra visión es crear una comunidad de 1000 médicos de diferentes especialidades a través de nuestras conferencias semanales. Ofrecemos herramientas auxiliares de diagnóstico, brindando información de valor a los médicos para que juntos podamos impactar la vida de 1 millón de pacientes al cierre del 2024. Estamos muy claros hacia dónde vamos, y cada una de las conferencias que vas a tener el gusto de poder conocer a través de esta sala de Zoom va a ser una experiencia que va a fortalecer el conocimiento de la práctica diaria y a cada uno de nosotros que estamos aquí. Así que el día de hoy yo quiero que me ayuden a recibir con, de verdad, un fuerte aplauso virtual al doctor Yair García Guerrero, que nos acompaña desde Monterrey. Doctor, gracias. Yo sé que tuvo que hacer un espacio en su agenda para poder estar aquí con nosotros, y sé que la tecnología de pronto también tiene ahí un área, ¿no?, que se presenta, pero no pasa nada. Estamos en familia y estamos aquí para ayudar. Así que en el momento que usted me indique, doctor, yo puedo compartirle pantalla, o no sé si ya en este momento usted lo puede hacer. Gracias, Lorena. Buenas noches, Carolina, buenas noches, Edwin, buenas noches a todos. Saludos a todos desde Monterrey. Como gustes, ¿quieres compartir pantalla o yo lo hago? Si desea hacerlo para que pueda, no hay ningún problema. En caso de que se atore algo, yo estoy aquí para poder atender. Órale, voy a compartir pantalla. Una disculpa por la demora, vengo saliendo del consultorio, literal, nunca me ha pasado que ni tiempo tengo para prepararme tantito para estar justo a tiempo. Pues vamos a hablar de pruebas rápidas para el síndrome de COVID persistente, el long COVID, el COVID prolongado. Ya hay pacientes que ya tienen idea de qué estamos hablando, ya saben, ya los pacientes ya saben que más allá de las manifestaciones agudas, tenemos una manifestación crónica, constante, una secuela. Incluso hay pacientes que ya saben que este tipo de manifestaciones se puede presentar no nada más en pacientes con un COVID intenso, con una sintomatología aguda e intensa y severa, como lo dice el virus SARS, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, vamos a revisar cómo podemos abordar estos síntomas de COVID persistente desde la perspectiva de utilizar la tecnología de estas pruebas rápidas. ¿Por qué no avanza esto? A ver, ahí está, perdón. Bueno, he dividido la plática en tres partes. Primero vamos a hablar de un marco teórico que es la definición de COVID persistente, la diferencia entre COVID y COVID persistente. Eh, em, en realidad se trata de un momento epidemiológicamente interesante desde el punto de vista de la historia de la medicina. Por ahí yo tengo unos librazos de historia de la medicina. eh, Recordamos que hace 4 años apenas estábamos empezando, ¿eh? O sea, justo ahorita, 14 de marzo, hoy es el día pi, hoy es el día 3.14. El día de hoy, hace 4 años, ¿qué estábamos haciendo y cómo nos cambió la vida para muchos de nosotros? Eh, la segunda sección es platicar sobre los síntomas del COVID persistente y de las manifestaciones que tenemos
constantemente hay nuevos testimonios de nuevas variantes, ya no nada más, todo el mundo, estoy seguro que hemos tenido pacientes con secuelas de anosmia, disgeusia, con secuelas de dolor, de fatiga, pero ¿qué pasa de aquellos pacientes, obviamente de disfunción cognitiva? Aquellos pacientes que tienen síntomas todavía mucho más raros. eh, eh, es fascinante cómo esta área de la infectología, de la epidemiología, cómo ha crecido exponencialmente, ¿verdad? Bueno, pues sabemos que se puede extender una infección aguda por COVID hasta 4 semanas. Consideramos que una persona, y lo vivimos con las pruebas, podía tener una positividad de la prueba constante hasta 4 semanas después. Recordamos los momentos agudos de la pandemia en los que los pacientes ya necesitaban regresar a trabajar y la prueba les seguía saliendo positiva. Y como clínicos no teníamos una explicación muy clara de qué es lo que estaba pasando. Le teníamos que decir a los pacientes, continúan en la cuarentena, continúen aislados. Y bueno, el COVID agudo, pues gracias a Dios, lo podemos ahora ya medio definir como ese síndrome inflamatorio agudo, severo, que en pacientes puede ser muy grave. Pero la importancia de ahora es diferenciarlo de lo que se llama las secuelas, ¿verdad? ¿Cuándo va a haber secuelas? Va a haber más secuelas si la afectación es más grave en su fase aguda. Los síntomas pueden derivar a secuelas incluso estructurales, de tal suerte que podemos encontrar en unas tomografías. Ayer nada menos revisé una tomografía de una paciente con una fibrosis, secuela de un COVID de hace 2 años y la fibrosis no se ha quitado. Ya gracias a Dios no es sintomática, pero ¿cómo podemos darnos cuenta? Las secuelas de las infecciones no nada más son clínicas, no nada más son sintomáticas, podemos tener una evidencia de hipertrofia de arterias bronquiales, de hipertrofia de parénquima pulmonar. Bueno, pues es un complejo sintomático multiorgánico. Hay un antecedente generalmente de una infección aguda y los síntomas van a superar las 4 semanas del COVID agudo. Entonces, el COVID persistente, así se define. El COVID persistente. Doctor, disculpe, nada más cuando se mueve, el micrófono se mueve mucho. No sé si... A ver. Ok, gracias. Bueno, voy a tratar de no moverme. Eso va a ser difícil. Si estoy hablando y moviéndome. Creo Sí, que, sí, creo que es no sé si es el que tiene en el pecho. no, este es el volumen. Ah, ok. A Ah, ver, ok. ahí le subo, ahí le bajo. A Ahí, ver. ¿me escuchan? Sí, ahí sí lo ¿Sí se escuchamos. oye? Perfecto. Ahí yo los escucho muy bien. Ah, muy bien. Perfecto. Gracias. Gracias, Milore. Eh, Tenemos una presencia de COVID persistente en 10% de los pacientes. Em, con respecto al panorama mexicano, eh, justo es decir que podemos entrar en una controversia sobre lo que nuestras autoridades afirman al respecto de que no es una enfermedad declarada, ¿sí? El subsecretario López Gatell confirmó en su momento que no se trataba de una entidad nosológica particular, pero lo que vemos en todos estos foros es que el COVID persistente es una entidad nueva y definida por sí sola. En otros países ya se reconoció eh, y bueno, esto tiene muchas implicaciones, ya lo sabemos, polémicas con respecto a incapacidades, con respecto a la mera etiqueta diagnóstica. La presentación de síntomas es más intensa generalmente en la fase aguda, pero no necesariamente es independiente. Con esto podemos confirmar que hay pacientes que en su fase aguda tuvieron un COVID asintomático, tuvieron un COVID bastante generoso, bastante leve, quiero decir, y que aún así puedan tener una persistencia del COVID. Eh, la frecuente fluctuación de los síntomas o la aparición de los síntomas en brotes, eso es lo que nos vuelve locos a los clínicos. ¿Cómo puede ser que una entidad se presente de forma intermitente, de forma se apague, se encienda? Y entonces es cuando dentro de nuestro abanico de posibilidades diagnósticas tenemos que considerar si el paciente no está fluctuando con un trastorno en estado de ánimo, si no está fluctuando con alguna otra entidad
que esté concomitante. Eh, los síntomas de COVID persistente obviamente que no se pueden explicar por una enfermedad subyacente. Recuerden que esta frase nos hace pensar en el DSM, en el DSM, ¿verdad? O sea, muchas de las definiciones tienen que pasar por el concepto de no explicarse por otra situación. El 50% de los casos de COVID persistentes se presentan en nuestros pacientes productivos que tienen a su cargo a adultos mayores, tienen a su cargo a su familia, amas de casa, trabajadores que declaran que desde que tuvieron COVID no pueden ser las mismas personas. Hay testimonios que han salido en las noticias terribles con respecto a personas que definitivamente que no volvieron a ser la misma persona después de haber tenido COVID. Y esto es terrible. Eh, la presentación en 80% en mujeres puede ser algo polémico de acuerdo a la muestra que se tome, ¿verdad? Como sabemos, generalmente en México, las mujeres son quienes más acuden a solicitar atención médica, por lo tanto, esta cifra puede ser sesgada. Hay tres teorías con respecto a la presencia, a la explicación de la etiopatogenia del COVID persistente, que es que lo que pasa, por ejemplo, en otras virosis, que hay una persistencia, hay una latencia en el cuerpo. La segunda es que la tormenta inflamatoria y la alteración de la inmunidad eh, haya dejado una huella bioquímica y que entonces los síntomas de COVID persistente no sean más que una enfermedad que continúa. Y como una tercera posibilidad, la presencia de autoanticuerpos, que es que el COVID de pronto genere una autoinmunidad específicamente hacia tejidos en los cuales tienen el receptor para COVID. En los primeros 7 días de la infección aguda, la expectativa es de más de 5 síntomas. La expresión de más de 5 síntomas debe alertarnos hacia que haya la posibilidad de que el paciente pueda presentar síntomas de COVID persistente. Esto es, tenemos un paciente que diagnosticamos el COVID, tenemos que estar en el entendido de que si la persona ya tiene una sintomatología bastante florida, bastante intensa, recuerden, el COVID, recordamos, todavía es grave, todavía es algo grave. Esta persona puede, por supuesto, continuar con COVID persistente. Ya sabemos cuáles son los síntomas más frecuentes. Todos los pacientes hablan de la astenia, del cansancio, de la falta de energía. Eh, este, ahora reflexionamos en cuanto a que ya están abiertos los gimnasios, en cuanto a que los pacientes ya no tienen que estar aislados, ya pueden salir y no lo hacen. Entonces el paciente dice, desde COVID no puedo volver a ser el mismo, no puedo volver a mi rutina activa de ejercicio, de trabajo, por la fatiga. El malestar post-esfuerzo, que por supuesto puede orientarnos a un síntoma más cardiovascular, la disfunción cognitiva, la famosa fatiga mental y otros órganos afectados en relación a sistemas, órganos más afectados, los neurológicos, psicológicos, el aparato locomotor, los respiratorios y las alteraciones digestivas. Los pacientes podemos intentar hacer una aproximación para lo que nos encanta a los doctores, que es intentar explicar la realidad, intentar explicar cómo se presenta. Puede haber pacientes, uno, en quienes se predomine la afectación del nervio vago como secuela de la infección, con, por supuesto, dificultades en la deglución, en la respiración y alteraciones digestivas y cardíacas, o sea, autonómicas. Puede haber un segundo grupo de pacientes en quienes los síntomas tengan una intermitencia en la febrícula con asociación a cansancio, y un tercer grupo que es un grupo bastante vasto con datos de autoinmunidad, datos de alteraciones en el aparato locomotor y que se incluye ahí, por no decir que sería un cuarto grupo, en los síntomas neurocognitivos. Esta es una diapositiva que nos ilustra que prácticamente cualquier síntoma
nos lo podría presentar un paciente con COVID persistente, y entonces hablamos de un cuarto mimo, ¿verdad? O sea, si durante muchos años considerábamos a la tuberculosis, al lupus y a la brucelosis como los tres grandes mimos de la medicina, eh, la vez pasada me dijeron que la esclerosis múltiple podía considerarse un cuarto mimo, entonces sería el cuarto o el quinto mimo de la medicina, es decir, se puede presentar de muchas formas. Eh, Ahora, en esta parte de la plática quiero aterrizar un poco a conceptos clínicos. Yo vengo del consultorio, literal, dejé el estetoscopio y corrí para venir a la plática. Por lo tanto, yo quiero regalarles una serie de reflexiones con respecto a qué es lo que yo hago en la consulta cuando un paciente me reporta cansancio, fatiga, astenia. Lo clasifico. La clasificación puede ser algo tediosa, pero la verdad es que implementar una escala para buscar que la persona se acerque más a lo objetivo es una manera de darnos cuenta de muchas cosas. En muchas ocasiones, cuando se implementa una escala para evaluar cualquier otra enfermedad, ya sea ansiedad, ya sea rinitis, ya sea insomnio, nos podemos dar una sorpresa de que el síntoma en realidad es más grave de lo que pensamos. Por supuesto que hay que descartar muchas condiciones, eh, desde el hecho de pensar en una miocarditis posviral, que ya sabemos que está demostrado que el COVID provoca miocarditis, desde la falta de condición física, como lo dice el doctor Alejandro Macías, que las personas estemos en la mejor condición posible para la próxima pandemia. Obviamente un trastorno emocional, que esto es una de las cuestiones más polémicas. ¿Cuántas veces un paciente nos ha declarado que fue con un doctor y le dijo, lo que tiene usted es estrés, lo que tiene usted es ansiedad? Entonces va buscando y va peregrinando con uno y otro médico hasta que pues el paciente encuentra que efectivamente tiene una enfermedad orgánica. Entonces, irnos directamente hacia la posibilidad de que el paciente sea un paciente somático, que sea un paciente depresivo, que sea un paciente mucho peor, ¿verdad? El machismo que durante muchos años se vivió en México, que era una neurosis, ¿no? Era una neurosis que acusaba a las mujeres. Eso ya lo debemos dejar desde hace mucho tiempo. Sulbutiamina, que es el Arcalión, Rodiola, que es el Vitanco, que es bueno, el Vitanco es una marca, que es un adaptógeno, pacientes con metilfenidato, con fentermina, con betabloqueadores, en el caso de pacientes con una miocarditis y con una fatiga posesfuerzo. Todos esos son parte del abordaje terapéutico. Eh, el laboratorio Amunet tiene dentro de la prueba rápida de TSH un área de oportunidad para que usando la tecnología de prueba rápida, podamos tener un diagnóstico más preciso para nuestro paciente. Bueno, la disfunción cognitiva, muchos pacientes pueden declarar que efectivamente tienen olvidos, que efectivamente tienen dificultades con las sumas, que definitivamente que no rinden igual, que se cansan, que les duele la cabeza. Obviamente que hay que tener un discernimiento muy claro con respecto a la edad del paciente. Recientemente acabo de tener una paciente terriblemente afectada por COVID, pero que no tiene COVID persistente, sino que lo que tienes en realidad es una demencia. Eh, el déficit neurológico isquémico, el trastorno emocional, todo esto lo debemos como clínicos diferenciar. Yo también invito a que hagamos una estadificación, un abordaje con la prueba del reloj, con el MOCA, con otras escalas y bueno, una aproximación terapéutica podrían ser algunos neuroprotectores, algunos promotores de la circulación, algunas terapias naturales que son validadas como el ginkgo biloba de 240 miligramos al día. El laboratorio Munet tiene dentro de la posibilidad para descartar hipotiroidismo o para descartar una diabetes descontrolada, bueno, pues las pruebas rápidas que ahí vemos, la TSH, la glucosilada. Eh, el COVID persistente puede asociarse a una disfunción cognitiva crónica y bueno, pues ahí
tenemos que descartar que la persona duerma bien. Ya sabemos que una persona que no duerme bien, pues va a tener un déficit cognitivo. El insomnio yo sí lo clasifico. Más la escala Atenas, les comento que en realidad yo la utilizo para evaluar la intervención. Una persona puede declarar que tiene un insomnio muy intenso y ya probamos con quetiapina, ya probamos con plantival, ya probamos con benzodiazepinas, ya probamos con suplementación de vitamina D. Les comparto que una paciente terminó su dosis de vitamina D, de histofil, se le terminó la vitamina D y se dio cuenta que al dejar de tomar el exceso de vitamina D, pues se le quitó el insomnio. Entonces, todo el mundo estamos llenos de este tipo de testimonios. Eh, un déficit vitamínico, por supuesto que sería lo opuesto, y claro que también puede ser una causa de insomnio. Melatonina, antihistamínicos, fitofármacos. El laboratorio Amunet con las tecnologías podemos tener un diagnóstico preciso. Bueno, pues con respecto a la disnea, ¿cuántas veces escuchamos que los pacientes nos decían que tenían suspiros, nos decían que tenían manifestaciones de falta de aire clínica declarada, sin tos, con paraclínicos negativos, radiografías de tórax limpias, tomografías limpias, pero la disnea seguía siendo, seguía vigente. Eh, las secuelas de COVID, por supuesto que una cosa es secuelas de COVID, otra cosa es el COVID prolongado. Hay que descartar las comorbilidades. Y bueno, tenemos, por supuesto, un arsenal terapéutico que lo importante es reiterarle a la persona que tenga esperanza de que si esto es una secuela de COVID o un COVID persistente, pues pensar que esto debe irse quitando. Lo cardiovascular, bueno, pues lo cardiovascular, tenemos las taquicardias inapropiadas, tenemos palpitaciones, tenemos las manifestaciones autonómicas. Hay pruebas muy especializadas que realizan los compañeros cardiólogos. Hay abordajes diagnósticos mucho más precisos con respecto, por ejemplo, a un paciente con un síncope, con diaforesis, con palpitaciones. Yo he hecho en el consultorio pruebas de esfuerzo en pacientes completamente sanos y que ni siquiera en la prueba de esfuerzo desarrollan la taquicardia. Entonces se trata de una taquicardia inapropiada intermitente. Eh, Obviamente que hay que descartar descontrol metabólico, estimulantes, trastornos emocionales, trastornos hormonales, y bueno, pues en su momento podemos utilizar los betabloqueadores a dosis bajas. Muchos pacientes en el COVID les dimos bisoprolol, les dimos algún betabloqueador para este escape adrenérgico que nos daba la disnea, nos daba la baja oxigenación. El COVID agudo, todos recordamos que nos daba una fiebre y nos daba una taquicardia tremenda, teníamos que darle un beta bloqueador. Pero ¿qué pasa en los pacientes en quienes ya superan la fase aguda? Bueno, pues el COVID persistente puede ser el responsable de la necesidad de seguir con el beta bloqueo. Y bueno, pues el laboratorio Amunet y estas pruebas rápidas, tenemos un arsenal de pruebas en los cuales yo quisiera considerar que podremos utilizar pruebas de acuerdo al predominio de la afectación autonómica, en cuanto al predominio de síntomas como brotes de febrícula, que podrían ser pruebas sobre todo hacia descartar alguna cuestión infecciosa, y las pruebas de predominio de autoinmunidad y síntomas neurocognitivos, bueno, pues que incluso podrían salir de únicamente una prueba rápida y considerar también incluir una prueba de imagen, ¿verdad? El diagnóstico debe ser rápido, confiable, acertado. Nosotros debemos darle confianza a nuestros pacientes. La tecnología de las pruebas rápidas nos ayuda con ello. Ya los pacientes ya saben que existen este tipo de pruebas, que ya no es nada más para COVID o para influenza, que hay muchas pruebas que se pueden usar en el consultorio.
un diagnóstico, por ejemplo, de síndrome isquémico, recordamos que hay pacientes que no se les diagnostica a tiempo porque no reciben un electro a tiempo, porque son referidos a destiempo, porque son vueltos a referirse. Hay pacientes que solo el 29% de los pacientes reciben un tratamiento en un periodo de 5 horas desde el inicio de los síntomas, hablando del síndrome isquémico coronario agudo. El tiempo es miocardio y en cerebro el tiempo es neurona y en muchos escenarios el tiempo es oro. Muchos pacientes lo que no quieren es continuar con sus síntomas. Las pruebas, pues hay varias pruebas que se utilizan en cuanto a las pruebas, si son séricas, o sea, de gota de sangre, o si son de hisopo. Yo siempre, las pruebas de hisopo, siempre evalúo la narina con un rinoscopio y entonces ya puedo introducir el hisopo. Dejo el hisopo mucho tiempo. Yo normalmente lo dejo un minuto y ahí me echo un speech de que el paciente aguante el hisopado, aguante un tiempo para poder tener una buena muestra y que mientras mejor sea la muestra, mejor va a ser la prueba, porque es un pequeño momento, un pequeño pero gran momento que tiene muchas implicaciones para nuestro paciente. Con respecto a la prueba de gota, la gota debe ser una gota generosa, debe ser una gota gruesa, no podemos volver a picar al paciente, eso no es correcto. La prueba debemos hacerla frente al paciente para que el paciente tenga más confianza y que los resultados los podamos determinar en ese momento. Eh, este, a- hace un par de días tuve una paciente que llegó de una escuela y la paciente es maestra y está embarazada y le hicieron la prueba en su escuela y llegó diciendo que pues quería consultar porque lo que tenía era una gripa y le habían hecho una prueba en su escuela y le dijeron que la prueba era negativa. Y entonces le dije, ¿y qué pasó con la prueba? No, pues aquí la traigo. Y la prueba era positiva. Lo que pasa es que la prueba, la línea del test estaba tenuemente pintado y eso la enfermera de su escuela lo había interpretado como que era una prueba negativa. Entonces, imagínense la responsabilidad de poder emitir un diagnóstico positivo o negativo requiere de mucho compromiso, de mucho profesionalismo y por lo tanto de hacer una prueba bien hecha, ¿verdad? Eh, bueno, pues hasta aquí las pruebas. Lo que quería comentarles es que la variante Pirola se nos va a incrementar próximamente. He estado reflexionando en que si acaso hay una pregunta o si acaso se abre la conversación hacia las vacunas, que es bastante polémico. No es popular decir que no se vacunen. No, en un foro de médicos, por supuesto que no es correcto, porque tenemos este dilema de caer en la posibilidad de que se piense que estamos promoviendo la no vacunación, lo cual es terrible, ¿verdad? Eh, creo que todos debemos decir a nuestros pacientes que se sigan vacunando, que si es posible que se vacunen, que lo hagan, que si es posible vacunarse con las vacunas que se venden o con las que ofrezca el gobierno, la que haya. Creo que es correcto decirle a los pacientes que se vacunen. Epidemiológicamente va a haber un pico próximamente y bueno, pues esperemos estar preparados con pruebas, con vacunas y sobre todo con conocimiento y con mucha compasión, que es nuestra principal arma, aunque los pacientes no lo sepan. Gracias por su atención. Gracias, doctor, por esta excelente ponencia. Yo quiero compartirles también qué dice nuestra gran comunidad de médicos sobre nuestras conferencias y también sobre el uso de nuestras pruebas rápidas en el consultorio. Así que la doctora Elena Adame Ruiz, ella es especialista en medicina general y nos comparte. Las conferencias me han gustado por lo sencillo que han explicado y sobre todo para saber que existen esas pruebas rápidas que nos ayudan a hacer un diagnóstico más rápido y exacto. Muchas gracias. Lo difundiré en mi grupo de sociedad médica a la que pertenezco. Y bueno, el doctor Víctor Manuel, especialista en medicina general, quedé muy satisfecho con la conferencia, no tengo dudas, me gustaría recibir invitaciones a nuestras próximas charlas. Muchas gracias. Tenemos también al doctor Juan Fernando Barroso, él es especialista en medicina general. La conferencia estuvo bastante bien, muy práctica, algo que no hacíamos
como especialistas al tener a la mano las pruebas rápidas, como exámenes de orina, entre otras pruebas. Vale la pena aumentar el stock de estas pruebas para poder ser más prácticos a la hora de diagnosticar al paciente. Y el doctor Luis M. del Villar, él es especialista en medicina general, nos dice: la conferencia excelente, nos ayuda a ver si estamos realizando de manera correcta las pruebas rápidas. El doctor Rogelio fue muy claro en el tema, son herramientas muy importantes para tenerlas en el consultorio. Tenemos para cada uno de ustedes en nuestra gran comunidad de médicos recibir conferencias grabadas de diferentes especialidades. Tenemos la conferencia del doctor Ramón Álvarez, especialista en ginecología y obstetricia. Él nos habla sobre la vigilancia de la menopausia en el consultorio. Tenemos también la conferencia de las enfermedades virales transmitidas por vectores por el doctor Rogelio Grayet. Él es especialista en medicina general. Y tenemos la conferencia del doctor Yair García Guerrero, pruebas rápidas del diagnóstico de enfermedades cardiovasculares y síndrome isquémico coronario. Así que el día de hoy tuvimos el gusto de poder escuchar al doctor. Tenemos todas estas atenciones que podemos brindar para ustedes a través de nuestro grupo y también sobre nuestro WhatsApp de manera privada. Cada uno de nuestros ejecutivos trabajan para brindarles una atención personalizada y también profesional. Asistencia técnica también ofrecemos de nuestro equipo de laboratorio. Invitaciones a nuestras próximas conferencias, ya que son gratuitas. Bravo por eso. Y tenemos paquetes también exclusivos para cada uno de ustedes que se conecta a estas presentaciones. Tenemos paquetes que van diseñados de acuerdo a la necesidad de cada médico. Hay médicos que en este momento están empezando a implementar las pruebas rápidas y tenemos paquetes de 10, de 5, donde podemos tener la oportunidad de poder adquirirlo en un costo muy bajo. Recuerden que los precios que están viendo en pantalla son precios directamente de fábrica. Esto representa algo muy importante para ustedes porque pueden tener un precio que pueda permitirles también brindarles un buen precio a cada paciente. Tenemos la prueba combo que ven en pantalla. Ya el doctor Yair nos platicó un poquito sobre ella. A través de una sola prueba podemos tener el resultado de COVID, influenza y el virus sincitial respiratorio en una caja con 10 pruebas. Así que el precio de 10 pruebas es el que ves en pantalla y tenemos también más el envío. Así que sin duda alguna, como lo mencionaba el doctor Yair, cuando él lo comentaba, me llevó al internet. De pronto, cuando el internet llegó, no todo el mundo se quería adaptar a él. De pronto había como que esta parte de no voy a evolucionar, yo me voy a quedar así. Y de manera empresarial hemos visto cómo empresas han decaído y han dejado de existir por no adecuarse a lo nuevo, ¿verdad? A la tecnología. Y bueno, en la salud tenemos también la tecnología, todo lo que va evolucionando también evoluciona con la salud y sin duda los mejores médicos tienen las mejores herramientas. Los médicos más destacados se mantienen en una constante evolución y con la tecnología, como hemos mencionado, avanzada en sus manos para poder brindar un servicio en excelencia. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por su tiempo, por la oportunidad que nos dan de poder conectar con ustedes y agradecer de manera muy especial al doctor Yair García Guerrero porque sin duda sé que viene de dar estar con el paciente, terminar su consulta y estar con nosotros. Gracias, doctor, porque el compromiso y el éxito van de la mano y sin duda nuestra gran comunidad de médicos está muy contento de haberlo recibido el día de hoy. Vamos a tener, quiero adelantarme, el día antes de llegar con ustedes, estuve con el doctor Dorian, él es de Chiapas, está ahora en el Congreso aquí en Puebla y hablábamos sobre la próxima conferencia. Vamos a estar el día 25 de marzo, lunes 25 de marzo, hablando sobre, el doctor Dorian hablará sobre la tuberculosis en tiempos de diabetes. Y eso es algo bien importante porque me decía el día de hoy que el domingo es día de la tuberculosis y hay por ahí un evento importante sobre la tuberculosis. Así que tendremos este excelente tema, al igual que cada una de las ponencias que vienen con nosotros. Vamos a tener también este mes al doctor Ramón Álvarez, ginecólogo y obstetra, también nos va a hablar sobre pues todo este tema de AMH y el tema relacionado también en la consulta, en la parte de todo lo que tiene que ver con la atención, ¿verdad?, de la mujer. Así que gracias, estamos aquí para ustedes y agradecemos a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Deseo que tengan un excelente fin largo y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.